El viento soplaba como si practicara un nuevo idioma. Un idioma áspero, con sílabas de sal y de hierba. Arden y Liara caminaron sin mirar atrás. Llevaban sobre los hombros todo lo que les pertenecía, un par de mantas, una flauta de madera, un cuaderno con tapas de cuero, 2 collares con cuentas viejas y la decisión, esa cosa invisible que pesa más que cualquier saco. El cielo estaba pálido, casi metálico, y el prado ondulaba como un animal dormido. A cada paso, las gramíneas rozaban sus botas con un sonido mínimo, como si el mundo estuviera bordando puntadas alrededor de ellos para no dejarlos caer. Si alguien pregunta, dijo Arden, sin girarse, les dices que nos fuimos por la música. Yo les diré la verdad, respondió Liara. Que nos fuimos porque quedarnos nos ahogaba. Se sonrieron sin verse. En la comunidad, a la palabra quedarse le crecieron, con los años, raíces y barro. A ir se le pusieron dientes. Ellos eligieron los dientes y la sed. La primera noche acamparon cerca de un arroyo. Liara calentó agua con un hornillo de lata y dejó caer unas hojas de menta que había guardado como si fueran joyas. Arden afiló la flauta contra la uña, tanteando una escala que no había tocado aún. El sonido salió trémulo, el viento se lo llevó a la rama de un árbol, y el árbol, agradecido, vibró follaje. ¿Recuerdas lo que decía tu madre?, preguntó él. Que el mundo se divide en dos, los que viven para no perder y los que viven para encontrar. ¿Y nosotros? Nosotros no sabemos todavía, dijo Liara, con una sonrisa que no era excusa. A medianoche, cuando el arroyo se volvió un hilo de vidrio y las mantas olían a humo, Liara abrió el cuaderno de tapas de cuero. Escribió, día 1. Salimos. El prado fue amable. No extrañé nada y lo extrañé todo. Cerró el cuaderno y lo guardó al fondo de su mochila, como si esconder las palabras pudiera hacerlas más verdaderas. Al amanecer, la luz era manteca fría. Caminaron hacia el oeste, siguiendo líneas de postes que desaparecían en la nada. A media mañana llegaron a un pueblo sin nombre, o con tantos que ninguno dominaba. Desde las ventanas, algunas miradas se encogieron. Otras, curiosas, se alargaron como gatos sobre un muro. Liara cantó. No una canción de su clan, sino una de ritmo suave, con palabras que nombraban cosas simples, pan, agua, mesa. Arden, con la flauta, hizo un contracanto. Al principio nadie se movió, luego, una niña se acercó con una moneda apretada en el puño como un diente de leche recién caído. La dejó en el sombrero de Arden y se quedó allí, escuchando. ¿De dónde vienen?, preguntó un hombre con delantal de panadero. Del camino, dijo Liara. Todos venimos de algún camino, replicó el hombre, sin maldad. Arden señaló el horizonte. Buscamos el sonido del mundo. El panadero rió con ganas. Pues cuando lo encuentren, tráiganlo envuelto. Aquí pagamos por esas rarezas. No hubo hostilidad aquella jornada, apenas la desconfianza habitual hacia quien lleva los pies desatados. Comieron sopa espesa en el mercado gracias a Yana, una mujer de manos fuertes que vendía especias envueltas en papeles de colores. Yana miró a Liara como se miran las cosas que uno reconoce sin haberlas visto nunca. No es fácil, dijo. La gente cree que elegir es decir no, casi nunca entiende que también es decir sí a algo que nadie ve todavía. Liara le compró un puñado de comino que olía a casa. Se despidieron con un abrazo breve. Yana susurró, vuelve si hace frío. Liara no supo si hablaba del clima o de otra cosa. Esa noche, la menta supo más dulce. Arden tocó una melodía nueva, un esqueleto de música que parecía buscar un cuerpo. Liara cerró los ojos y dejó que el sonido le rozara las costillas por dentro. Aún no, pensó. Aún no es eso. El viaje continuó con días buenos y días torpes. En algunos pueblos los recibían con una olla grande y bancos bajo los árboles. En otros, la sospecha se volvía piedra, puertas que se cerraban antes de terminar el saludo, madres que apartaban a los hijos como si el viento pudiera contagiar. Arden acumulaba mapas mentalmente. Empezó a llevar el cuaderno en el bolsillo para trazar,
con líneas torcidas, el perfil de cada cielo. A veces lo abría y veía que Liara había añadido notas diminutas en los márgenes. Detrás de la iglesia huele a higuera, la vieja de ojos verdes silba en do menor, este río se llama en otro idioma. ¿Qué escribes?, preguntó él una tarde. Cosas que me gustaría que no se me olvidaran, dijo ella. Si las olvido, quizá las termine inventando. Y me gusta más recordar. A mí me gusta inventar, sonrió Arden. Lo sé, y en él se había un cariño ligero, pero también el aviso de una cuerda tensándose. Atravesaron un bosque donde el suelo hablaba en crujidos. Arden caminó delante, como si el futuro le tironeara de la manga. Liara se quedó un poco atrás, no por cansancio, sino porque los árboles le pedían que pasara la mano sobre la corteza. Cuéntate, parecían decirle. Hazte nudos. En el claro del bosque encontraron a un hombre viejo sentado sobre un tronco. Tenía ojos velados, un bastón de madera pulida y la piel sombría de quien ha sido patio durante muchos veranos. Estaba quieto, pero no parecía esperar, más bien, parecía habitar el sitio con el dominio que tienen los ciegos cuando el mundo se les vuelca hacia adentro. Buenas tardes, saludó Liara. Lo son, respondió el viejo, apuntando el bastón hacia algún lugar del cielo. Se van a poner más hermosas en cuanto decidan si siguen juntos. Arden se rió, incómodo. ¿Nos conoce? Conozco el ruido que hacen dos pasos cuando no llevan el mismo compás, dijo el viejo. ¿Soy Herón? Aquí soy nadie, sin embargo, todos pasan a pedirme direcciones. Supongo que es porque cierro los ojos y escucho. Se quedaron con él hasta que el bosque empezó a beberse la luz. Herón hablaba con la naturalidad de quien ha deshilachado el orgullo hace tiempo. Les contó que una vez había caminado hacia el mar para aprender a oír los bordes del mundo, y que allí entendió que el borde más peligroso era el de adentro. Buscamos el sonido del mundo, dijo Arden, con la ansiedad doblada en la voz. Lo conozco, dijo Herón. No se escucha con los oídos. Se recuerda. Arden apretó la flauta, como si temiera que la frase le sacara el aire. Liara, en cambio, sintió que algo cálido le tocaba el centro del pecho, como cuando se echa pan al horno y toda la casa huele. ¿Dónde se recuerda?, preguntó. En las cicatrices, dijo Herón con una sonrisa. Aunque la gente les tiene más miedo que a los fantasmas. Vayan al acantilado del norte. Allí el mar golpea de una manera terca. Si tienen algo que perder, el sonido vendrá. No insistieron con preguntas. Agradecieron, compartieron pan y siguieron. Arden guardó a Herón en una parte del cerebro que destinaba a las instrucciones importantes. Liara lo guardó en un lugar del cuerpo, en ese sitio raro donde anidan los presagios buenos. El acantilado del norte era un cuchillo clavado en el agua. Para llegar hasta él cruzaron praderas donde las flores olían a miel cansada, y poblados de casas bajas donde los ancianos cosían redes y limpiaban anzuelos con paciencia de ritual. El cielo, esos días, parecía una cicatriz vieja. Nubes estiradas, un azul que se negaba a ser brillante. Arden caminaba cada vez más rápido, con la flauta en la mano, ensayando notas cortas. Liara lo seguía, y en su silencio había preguntas que no quería apurar. En una aldea costera, un grupo de hombres apostaba a la puerta de una taberna. Uno de ellos dijo algo sobre gitanos, otro se rió. Liara clavó la mirada en la espuma que dejaba una ola al morir. Arden, en cambio, devolvió la palabra con otra palabra. La risa se convirtió en empujón. Hubo un instante en que el aire tuvo el tamaño de un puño. Liara se interpuso con una calma que no le conocía. No vinimos a pelear, dijo. Vinimos a escuchar. El más viejo de la mesa miró a los otros y les hizo un gesto brusco. Basta. Les ofrecieron pan y vino como se ofrece tregua. Arden aceptó el pan, no el vino. Agradeció sin bajar la cabeza. Esa noche, junto al acantilado, el viento hablaba demasiado fuerte. Liara intentó encender el hornillo y la llama no se dejó. Arden tocó una nota larga y el aire se la tragó. Se juraron unas horas de silencio, como si el día les hubiera robado demasiada voz.
Fue entonces cuando Liara lo supo. Lo supo como se saben algunas cosas, sin preámbulo, sin instrucción, con un pequeño mareo de alegría y miedo. Se sentó en una piedra, dobló el cuerpo hacia adelante y se abrazó el vientre como quien protege una chispa. El mundo, de pronto, tenía un ritmo doble. Arden se acercó, alarmado. ¿Te duele? No, dijo ella, sonriendo con una mezcla de asombro y pudor. Me late otra música. Arden tardó 3 respiraciones en entender. Miró la flauta como si estuviera vacía de golpe. Miró el mar, la nube lenta, el borde del mundo. No era parte del plan, murmuró, sin maldad, más como quien descubre una grieta en la pared y asoma la cara para mirar adentro. El camino hace los planes, dijo Liara. Arden se levantó de un salto. Caminó de un lado a otro varias veces. Las manos, que siempre encontraban madera o cuerda que tensar, no hallaron nada. Finalmente, dijo. Tengo que escucharlo. ¿A quién? Al mundo. Antes. Ahora. Liara no lo detuvo. No porque no quisiera, sino porque supo que había momentos que no admiten redes. Arden bajó por un sendero angosto, en dirección a una lengua de roca que se adentraba en el mar como un dedo pidiendo silencio. El viento lo empujó varias veces. Él siguió. Liara, sin poder evitarlo, fue detrás, a una prudente distancia. El cielo era una inmensa cabeza inclinándose para verlos mejor. En el borde, Arden levantó la flauta. La primera nota salió alta, casi un grito. El mar respondió con un golpe de ola que empapó el borde de su abrigo. La segunda fue más grave, el viento la tomó y la cortó en 2. La tercera no fue nota, fue una respiración que la flauta devolvió como si se tratara de una ave herida. Arden bajó el instrumento y alzó la cara. Cerró los ojos. Entonces llegó, un sonido que no era sonido, una vibración que le recorrió los huesos como si fuera un recuerdo de otra vida. No venía del mar ni del cielo, venía de adentro de su pecho, de la parte que él había ensayado mantener intacta de la intemperie. Recordó a Herón, se recuerda en las cicatrices. Recordó a su padre afinando una guitarra con los ojos cerrados, susurrando, escucha lo que queda cuando todo calla. Recordó a Liara diciendo que los planes los hace el camino. Recordó la risa de la niña del mercado. Y recordó, por primera vez, sin rabia, los días en que creyó no pertenecer a ninguna parte. Se volvió hacia Liara. Ella estaba allí, con una mano en el vientre y otra sosteniendo la cuerda que él había dejado caer. Sus ojos eran 2 mares en calma. Lo escuché, dijo Arden, con voz de niño que por fin reconoce un rostro. Yo también, susurró Liara. Y no venía del mundo. No hubo besos ni grandes escenas. Hubo un modo de mirarse nuevo, como si se invitaran mutuamente a entrar, por fin, en la casa que siempre habían llevado encima. Decidieron quedarse unos días junto al acantilado. Hicieron un techo con ramas y tela, adoptaron un ritmo pequeño, pan al mediodía, un guiso pobre por la noche, caminatas de tarde para conseguir leña. Arden empezó a reparar redes a cambio de leche y patatas. Sus manos, acostumbradas a los instrumentos, aprendieron los nudos con rapidez. Liara hilaba y cantaba canciones mínimas para un oído que aún no había nacido. No quería que te anclaras, confesó Arden una tarde, con pudor. Pensé que estaríamos condenados a repetir la vida que dejamos. No hay condenas cuando lo eliges, respondió Liara. Lo que asusta no es el ancla, es olvidar para qué se baja. ¿Y para qué la bajamos? Para escuchar, dijo. Para que el ruido de lo que huye no tape el pulso de lo que se queda. Arden miró el mar sin pelear. Por primera vez, el horizonte le pareció un compañero y no una deuda. Esa noche escribieron juntos en el cuaderno. Liara trazó, no estamos dejando el mundo. Estamos volviendo a entrar. Arden añadió, con letra menos segura, si el sonido se recuerda en las cicatrices, quiero hacerme buenas cicatrices. Los días fueron amables, hasta que dejaron de serlo. Una tormenta nació lejos,
un pequeño bulto en el borde del cielo, y en menos de una jornada creció hasta cubrirlo todo. El mar se puso de pie. El viento arrancó el techo con un zarpazo y la lluvia se volvió horizontal, como si quisiera atravesarlos. Arden y Liara corrieron a asegurar las cosas, pero las cosas, de pronto, nada valían. Se encontraron en mitad de la nada, con el agua clavándoles agujas, el mundo dando tumbos. ¿La cuerda?, gritó Liara. Arden la ató a una roca y se ató a sí mismo. Ató a Liara a su cintura. El mar arrojaba trozos de sí mismo contra las piedras, rabioso. La flauta se escapó de un saco y rodó hacia el borde. Liara la sujetó con una mano y con la otra siguió agarrada a él. Fue una hora larga. La tormenta, como todas, tuvo hambre, comió y se fue. Quedaron empapados, con los labios morados y una risa floja que le sacudía el cuerpo sin permiso. En el suelo, el cuaderno de cuero se había hinchado de agua. Liara lo recogió con cuidado, lo abrió, las páginas eran pulpa, pero se podían leer aún algunas líneas. Pan, agua, mesa, no venía del mundo. Arden apoyó la frente en la de ella. No sé qué haremos mañana, dijo. Nadie lo sabe, respondió Liara. Pero hoy seguimos aquí. Los vecinos de la aldea aparecieron con mantas y sopas. No preguntaron grandes cosas. Herón, como si hubiera brotado del viento, caminó hacia ellos con su bastón. Cuando el mar ruge así, dijo, uno cree que todo se rompe. La verdad es que solamente se ve lo que ya estaba roto. Arden lo escuchó sin ofenderse. Liara, con la flauta aún en la mano, sintió de pronto que el instrumento pesaba menos. Lo alzó. Soplo breve. Una nota baja, seca, humilde. El aire, satisfecho, no se la comió. Pasó el tiempo. No sabrían decir cuánto. Lo midieron en hogazas, en canciones nuevas, en el crecimiento de la panza de Liara, en la familiaridad del saludo de los pescadores. Un mediodía, mientras el sol hacía brillar el agua como si quisiera enseñarles oro, Liara sintió un tirón que no era dolor, sino orden. Se apoyó en la pared de la choza y respiró como se respira cuando una encuentra su sitio en un mapa. Arden corrió, torpe, inútil y hermoso. Yana, que había llegado al pueblo para comprar pescado y vender especias, resultó tener manos sabias. Herón se sentó afuera y cantó. Nadie le preguntó cómo sabía la letra. El niño nació al caer la tarde. Tenía la piel clara y los ojos rasgados, lloró con una voz grave, como si se disculpara por haber interrumpido algo importante. Liara lo puso sobre su pecho y Arden, que había creído que llorar era una debilidad, se aflojó por dentro como un nudo cuando por fin encuentra el extremo. Se llamará Yaro, dijo Liara, tomando sílabas de ambos nombres. Para que siempre recuerde de dónde viene y hacia dónde puede ir. Yaro durmió esa noche como si el mundo hubiera sido inventado para él. Liara y Arden, en silencio, caminaron hasta el borde de la playa y se sentaron con las piernas en la arena todavía caliente. Miraron el cielo sin pedirle nada. Encontramos el sonido, dijo Arden. Lo estamos haciendo, corrigió Liara. Cada día. Herón apareció, otra vez sin ruido. La música más vieja, dijo, es la que no termina. Cuando crean que la han aprendido, inventen otra. ¿Y si nos volvemos a ir?, preguntó Arden, sin miedo. Entonces seguirán, sonrió Herón. Los errantes viven en gerundio. El pueblo comenzó a acostumbrarse a ellos. Yaro crecía entre redes y canciones. Aprendió a agarrar con los pies una concha y a soplar por una caña. Yana lo llevaba al mercado y le enseñaba a oler el comino sin estornudar. Herón le regaló un silbato de hueso que sonaba a pájaro extraviado. Liara tejía pañuelos con dibujos que contaban historias y los vendía. Arden arreglaba instrumentos, enseñaba a un grupo de niños a tocar notas que no espantaran a los peces. Algunas noches, sin embargo, la inquietud regresaba a la boca del estómago de Arden. No era nostalgia de camino, era la pregunta de siempre, ahora cambiada de ropa, ¿estamos eligiendo o nos está eligiendo el miedo a irnos? Liara lo notaba sin que él hablara.
Una madrugada le puso el silbato de Herón en la mano. Sopla, pidió. Él sopló. El sonido fue tenue y limpio. Nos iremos cuando este sonido pida otra casa, dijo ella. No antes. No después. Arden asintió. Dejó que la idea le hiciera cama. Una postal ajena interrumpió el equilibrio. Llegó con un viento fuerte y un hombre flaco que traía cartas en una bolsa. Para los gitanos del acantilado, decía. Dentro, un papel con el sello de la comunidad que habían dejado, vuelvan. El asentamiento se ha hecho pequeño sin ustedes. Prometemos un lugar. Acompañaba la carta la foto descolorida de un carrusel de feria, un caballo de madera con la pintura saltada, la sombra de una carpa vieja. Arden se quedó mirando la foto como si fuera un espejo nublado. Liara la sostuvo un momento y la dejó sobre la mesa. Nos fuimos para no ahogarnos, dijo. Si volvemos, que sea porque queremos. No porque el pasado cambió de tono. Arden pensó en la mesa de Yana, en la red que había enseñado a coser, en la flauta que ahora sonaba distinta porque sus manos eran otras. Pensó en Herón, en Yaro, en el rumor del mar que había dejado de ser deuda para convertirse en arrullo. Pensó, por un segundo, en su padre. No volveré para que me miren como quien vuelve al establo, dijo. Volveré, algún día, para tocarles una canción que no entienden. Por ahora, me quedo. Liara sonrió. Habían elegido de nuevo. El tiempo, ese artesano con paciencia de roca, se ocupó del resto. Yaro aprendió a caminar por encima de una línea de piedra sin caerse. Liara tejió un tapiz donde el mar estaba hecho de triángulos azules y el viento de hebras blancas. Arden construyó una flauta nueva con madera que había pasado meses secándose a la sombra, sonaba a casa. Una tarde, un grupo de viajeros llegó al pueblo. Llevaban caravanas pintadas, perros flacos, risas grandes. Traían canciones viejas y un rumor de caminos que a Arden se le metió bajo la piel como una aguja fina. Nos vamos al sur, dijeron. Dicen que allí las montañas se vuelven suaves. Liara escuchó esa frase como si fuera una cuerda que se estira apenas. Miró a Arden. Él miró al horizonte. Vayan, dijo. Si encuentran un sonido que nos falte, mándenlo con el viento. ¿Y ustedes? Ahora somos orilla, respondió Liara. Pero las orillas también se mueven, ¿saben? Los viajeros rieron, levantaron polvo y siguieron. Yaro, con el silbato, hizo un trino de pájaro. El viento se lo devolvió, satisfecho. Hubo días grises, como corresponde. Días en los que la venta fue poca, la sopa aguada, la paciencia corta. Días con fiebre, con un diente duro que no quería salir, con una cuerda del tendedero rota. Días de preguntas torpes, si todo era una ilusión, si el amor alcanzaba, si el mundo a veces no era más que una serie de habitaciones distintas con lámparas parecidas. En esos días, Liara abría el cuaderno y leía frases viejas, no era del mundo, el camino hace los planes, los errantes viven en gerundio. Las palabras, como clavos, sostenían. Herón enfermó una semana. El pueblo se enteró de lo útil que les resultaba su manera de nombrar las cosas. Fue Arden quien le llevó caldo. Herón le apretó la mano. No confundas dirección con destino, dijo. A veces lo hago, confesó Arden. Y está bien, sonrió Herón. Es la única forma de aprender a no hacerlo. El día en que Yaro cumplió 2 años, el mar amaneció planchado. Un espejo inmenso. Yana trajo pan con semillas, los pescadores, un pez grande, Liara colgó banderines que había cosido con retazos. Herón tocó el silbato con una habilidad que nadie le había visto. Arden estrenó una canción que había escrito la noche anterior, empezaba lenta, como quien entra descalzo a una casa ajena, y terminaba alegre, con un pie golpeando el suelo para recordar que se tiene cuerpo. ¿Nos iremos algún día?, preguntó Yaro, sin saber aún qué quería decir irse. Lo había escuchado en conversaciones que él traducía a su idioma de niño. Siempre, respondió Liara. Aunque no nos movamos. Arden lo levantó en brazos.
El niño se llevó la flauta a los labios y sopló una nota que no era virtud, era suerte. Todos rieron. Herón aplaudió con palmas tupidas, como si cantara sin voz. Esa noche, cuando el pueblo se durmió, Arden y Liara bajaron al borde del agua. El cielo tenía estrellas suficientes. Se sentaron. Miraron hacia atrás, vieron, como quien repasa una ruta con el dedo, los prados, el bosque, a Yana dejando comino en un pliego rojo, a Herón tocando el bastón como si fuera un metrónomo, el acantilado latiendo, la cuerda en torno a su cintura, el cuaderno hecho pulpa, la primera nota que el viento decidió no comerse. ¿Qué queda cuando todo calla?, preguntó Arden, recordando a su padre. Liara apoyó la cabeza en su hombro. El mar hizo un sonido pequeño, como de animal satisfecho. Quedamos nosotros, dijo. ¿Y el mundo qué hacemos con lo que elegimos? Arden cerró los ojos. El sonido del mundo brotó, otra vez, como una brasa que no se apaga. No era una melodía única y perfecta, sino la suma de muchas, la respiración de Liara, el sueño de Yaro, el ronceo lejano de una barca, la arena colándose entre los dedos. No era algo que encontrar, era algo que cuidar. Volvieron a la choza cuando el aire empezó a oler a mañana. Arden escribió en el cuaderno, con la torpeza feliz de quien no teme a su letra, si alguna vez olvido, que el viento me lo recuerde. No para irme. Para permanecer despierto. Liara añadió, cuando tengamos miedo, tocaremos. Cuando el sonido cambie, sabremos que es hora. El mundo está lleno de casas para las canciones. Y nosotros somos una de ellas. Se durmieron con la ventana abierta. El mar, generoso, cantó bajito para que no tuvieran pesadillas. A veces, los viajeros que cruzaban el pueblo se detenían a escuchar. Repetían, de boca en boca, que en una costa del norte había una pareja que tocaba canciones que no estaban hechas para gustar, sino para recordar. Algunos decían que el hombre era gitano, la mujer también, aunque sus ojos trajeran un planeta distinto. Otros juraban haber escuchado, entre las notas, la risa de un niño. Cuando les pedían una definición, Herón decía, no tocan música. Hacen memoria. Y Yana, con un gesto que mezclaba orgullo y ternura, agregaba, y venden buen pan. Nadie supo nunca si volvieron a su asentamiento algún día. Hubo quien aseguró haberlos visto en una feria, años después, con una caravana pintada de azul y un muchacho alto que les iba a la zaga tocando un silbato. Otros afirmaban que se quedaron siempre donde estaban, y que el pueblo creció alrededor de su canción. Pero todos, incluso los que no creen en leyendas, terminaron repitiendo, sin saber por qué, una frase que el viento dejó prendida en los postes del camino. El sonido del mundo no se oye con los oídos. Se recuerda en las cicatrices. Y se cuida en la casa que uno aprende a hacer.